me siento un coseño de tanto que he venido acá, de ver mis hijos, Blas y Carla, también mis nietos que están creciendo, están hermosos. Y primero quiero agradecerles, hermanos, por este cartaz tan hermoso que han hecho para mí, para mi esposa, para los hermanos que han venido de Brasil. Hay otro más acá, una homenaje que yo entiendo y recibo como una homenaje verdadera, una homenaje del pueblo santo del Señor. Quiero también pedirle disculpa porque hace tiempo que no hablo el español, hace 3 años que no vengo a Bolivia, y ayer yo fui con el pastor de la iglesia a la libre. Vamos a pedir a alguien que nos traduzca. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sigo yo o ponga el traductor? Siga. Bien, entonces voy a arriscar en esto una vez más. Yo he traído esta firmadora que está con el doctor, que está firmando, y el Señor dijo, es una firmadora de última generación, tiene una memoria fantástica, más una carpeta muy grande, se puede firmar varios cultos. Es un regalo, pastor, para la obra, porque es necesario, es la misma iglesia, y nosotros tenemos que sembrar acá. ¿Cómo la iglesia va a hacer por el regalo? Va a orar por la iglesia de Brasil. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, voy a leer una palabra, pueden quedarse sentados mismo. El Salmo 133. Es muy conocido el Salmo, muy agradable de se leer, es muy agradable de se vivirlo también, porque es el Salmo de los cristianos, el Salmo de los creyentes de la iglesia del Señor en la tierra. Y la palabra dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en dos. Uno. Habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, este salmo es un salmo muy precioso, muy especial, y él habla profundamente a nuestros corazones, porque él habla de los montes de Sión, los montes que están en derredor de Jerusalén. Jerusalén, una ciudad donde hubo muchas y muchas guerras. Aún, hermana Miriam ha dicho de la guerra de 6 días que se pasó en 1967, cuando entonces Israel conquistó la vieja ciudad. Pero hubo muchas guerras, y los montes que están a volta de Jerusalén siguen a volta de Jerusalén como una protección fantástica que el Señor ha ponido a volta de Jerusalén. Alrededor, a volta no se comprende, alrededor de Jerusalén, estes montes la protegen. Nadie puede llegar a bajo vuelo sobre Israel. Los radares los identifican lejos porque están ponidos arriba de ellos. Y dice la palabra que hay algo que acontece como el rocío de Hermón. Y cuando los creyentes, cuando la iglesia vive en paz, tranquila,
sintiéndose protegida por el Señor, como si fuera montes en derredor de nosotros, nos guardando de todo malo. La Biblia dice que el rocío es un fenómeno natural que acontece en una condición especial. ¿Cuántos conocen el rocío? Sí, todos. Pero hay algo fantástico para que suceda este fenómeno. El tiempo tiene que estar muy tranquilo. Si hubo una queimada de caña o de mata y subió alto humo, el rocío no viene. Si hubo una ventanilla muy fuerte durante el día y seguía el viento a la noche, el rocío no viene. Si hay lluvia, no hay rocío. Si hay un clima muy quente, no hay rocío. Si hay un clima muy frío, no hay el rocío. Pero para que acontezca el rocío, el fenómeno fantástico del Señor, el tiempo tiene que estar muy tranquilo, muy calmo, muy sereno. Y entonces el Señor ordena por su voz potente y el rocío baja sobre la tierra. Y el salmo que leemos dijo que el rocío baja sobre los montes de Sión. En los montes tan altos, y el alto de ellos, el clima a la noche se queda muy bajo. Y cuando el rocío en costa cae sobre los montes, se transforma en hielo, se queda allá hasta que el día venga. Y cuando viene el día, el sol bate fuerte sobre los húmedos montes y la agua que está allá helada se cae derretiendo y viene mojando todo el monte. Y la palabra dijo que allá en el monte el Señor ordena la vida, porque los campesinos, los hebreos, plantan, sembran alrededor de los montes, y allá el Señor ordena la bendición y la vida para siempre. Hasta hoy se planta, hay grandes cultivos en este monte que sirve para abastecer los hebreos que viven allá en Jerusalén, nación de nuestro Dios. Pero en la iglesia es lo mismo. Si la iglesia no está en paz, si la iglesia no está tranquila, si no hay una seguridad de dirección, si no hay una tranquilidad y una paz para que los levitas puedan alabar con sus instrumentos, alabar con sus voces, la iglesia no participa, no hay una comunión, una integración total entre los miembros, los levitas, los músicos, la directiva de la iglesia. Entonces no se siente que la bendición del Señor baja sobre la iglesia. Pero hoy nosotros hemos visto que el Señor se hace presente en este lugar. Vemos que el rocío del Señor nuestro Dios está bajando en este lugar. Vemos que nuestro Dios está enviando bendiciones acá. Pero en nuestras vidas pessoales también, cuando nosotros no estamos en paz, no nos sentimos en seguridad, tenemos un problema grande en nuestra vida, tenemos una aflicción en nuestra alma, tenemos una angustia muy grande en nuestro corazón, tenemos una intranquilidad, tenemos una rabia dentro de nosotros por alguien que nos ofendió, tenemos una raíz de amargura que se plantó en nuestro corazón y las raíces se propagaron por nuestras almas, tirando la tranquilidad, la paz de espíritu. Nosotros no lo recebemos la paz, el rocío, la presencia del Señor. Pero cuando estamos en esta condición, cualquier que sea lo que tenga pasado en tu vida o en mi vida por un momento, porque es muy común que nosotros como creyentes, siervos de Dios,
en momentos turbados de nuestras vidas, tengamos un problema en nuestros corazones y tengamos hasta mismo en nuestra vida personal una mudanza, una distorsión de valores personales. Pero cuando el Señor se hace presente en nuestro medio, en nuestra vida, estos valores personales que sufrieron una mudanza repentina, ellos pueden volver a la paz y recibir el rocío de la presencia santa del Señor en nuestras vidas. Yo quiero hablar, sin cansarles, sobre mi vida personal, un poco de ella, lo que se pasó. Mi nombre, el pastor lo anunció, Jorge Amorim. Yo viví hasta el 19 años en la ciudad de Marília. Y esta ciudad está en el departamento de São Paulo, pero está a 500 kilómetros de distancia de la capital del departamento, São Paulo también se llama. Y cuando hizo 19 años y 4 meses más o menos, me fui a esta ciudad, esta grande capital. Sería como salir de una pequeña ciudad del interior de Bolivia y venir a Santa Cruz para trabajar y buscar el progreso de la vida. Pero allá, en esta ciudad, cuando hizo 19 años, me casé también. Por la primera vez, me casé. No tenía ninguna profesión definida. Trabajaba sin ofensa, pero todo trabajo es trabajo, como maestro. Conducía pequeños carros, vagonetas, camiones pequeños, y vivía de este trabajo. No lo conocía al Señor en esta época. Y allá mi esposa quedóse embarazada por la primera vez. Cuando se pasó los 9 meses, nació nuestra primera hija. Hoy tiene 37 años. Es como una niña de 7, 8 años en su cabeza. Es 38 años tiene, es como si fuera una niña, pero es muy amorosa, muy cariñosa, no nos da trabajo. La vida siguió, me quedé muy triste con lo que pasó, pero luego enseguida mi esposa quedóse embarazada por la segunda vez. Y cuando estaba cerca de nacer la crianza, faltaba poco tiempo, yo no había oído del Señor, y nació la crianza, pero en este nacimiento una niña fue peor do que la primera vez, porque nació una niña con problemas múltiplos. Nació con sus manos tortas, sus piernas tortas, nació con su cerebro expuesto. Fue muy terrible lo que pasé en aquella época, pero luego enseguida el Señor tuvo misericordia, pienso yo así, y recogió la niña 6 horas após nacer la niña. El Señor llevó la crianza para la gloria. Pero el tiempo fue pasando y mi esposa quedó embarazada de la tercera vez. En esta época nosotros fuimos estudiando en la Universidad de São Paulo para ver si teníamos problemas de congénitos, pero nada se detectó. En la tercera gravidez, faltando algunos meses para que naciese la crianza, yo conocí al Señor. Pero mismo así, cuando el niño nació con problema de síndrome de edad. Fue muy terrible para nosotros. Y nosotros esforzamos para cuidar del niño, para criar el niño. No sé si lo comprendieron, síndrome de Down. Luego después de 6 meses
el Señor, pienso yo también en su misericordia, llevó el niño para sí. En esta época nosotros fuimos a vivir a un empleo como maestro en una empresa lejos de donde vivía, y fuimos a vivir en este lugar, pero nosotros éramos muy pobres y el lugar donde conseguía alquilar una moradía fue en medio de dos villas miserias. Yo no viví en una, tampoco en otra, en medio de las dos. Allá nosotros pasamos a vivir y mi esposa quedóse embarazada por la cuarta vez. Y en esta época yo conocí al Señor. Yo aprendí a conocer a Jesús. Yo aprendí a hablar con Jesús. Yo aprendí que el Señor nuestro Dios, en nombre de Jesús, hace milagros. Yo aprendí que nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que nos regala con sus presentes. Y yo pasé a clamar al Señor que nosotros pudiéramos tener un hijo perfecto y saludable. En el mes de diciembre de 1981, en el día de Navidad, nosotros estábamos muy apurados en nuestra casa. Había solamente arroz y unos pequeños pedazos de chorizo que había traído de donde trabajaba, que había tenido una confraternización, y era nuestro almuerzo. Y en aquel día yo me angustié mucho en mi alma. Llegando de la iglesia, pues fui por la mañana muy temprano a trabajar con los jóvenes, que yo era el líder de los jóvenes en la época. Y cuando llegué a mi casa, que fui a orar por el almuerzo, el Señor me sentí muy malo. Me fui al baño y allá me prostré delante de Dios. Y cuando me vi, estaba con mi cara prostrada en piso, pero no fue suficiente. Cuando me vi, estaba deitado en aquel piso. Por un largo tiempo me quedé a llorar delante de Dios, hablando con ellos, porque la palabra dice, el salmista: Señor, fui joven y hoy soy viejo, y nunca vi ninguno justo desamparado, tampoco su descendencia a mendigar el pan. ¿Por qué se pasa esto en mi vida, Señor? Yo soy creyente, estoy servirte con alegría, haciendo tu obra. Y hoy cuando yo veo un niño que se esfuerza para venir a la casa del Señor, que a veces falta hasta plata para venir, no se desanime, porque conmigo pasó esto también, con varias otras personas se pasó esto. En aquel día salí a casa de un amigo, encontré más dos en la calle. Llegando a casa de este amigo, los dos pasaron delante de mí, había una oración. Y yo me quedé por último a entrar en la casa. Y cuando entré a la casa, los hermanos estaban a orar. Y allá estaba una sierva de Dios hablando en misterio con el Señor. Nosotros creemos que hablamos en misterio con el Señor. Nosotros creemos en el bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros creemos que hablar en lengua es de Dios. Y creemos que nuestro Dios habla con nosotros en profecía, habla con nosotros en sueño, habla con nosotros por la palabra como estoy predicando hoy, habla con nosotros con su voz potente y hasta mismo por profecía. Pero cuando tenemos y recibimos una profecía, la palabra también nos da el derecho de examinarla y retenerse por buena. Y entonces se cumplirá en nuestra vida. Y cuando los hermanos que estaban delante de mí pasaron adentro de la casa, yo me quedé por último y el Señor levantó a la señora en profecía y dijo: mi siervo, para que yo no tuviera duda
algo así, que pasaste por último en las murales, los umbrales de la puerta. Yo miré atrás, no tenía nadie, cerré la puerta, caí de rodillas porque yo comprendí que la voz era del Señor, y el Señor dijo: es que ninguna de las lágrimas te se perdido. A cada una de ellas mi ángel ha recogido con una taza y traído a mi presencia. Pero hoy la taza ha transbordado. Yo estoy presentando a mi Padre para que entre y ponga sin providencia en tu vida. Y hoy te digo, haré de ti, cambiaré tu vida, haré de ti un gran hombre de negocios. Pasarás por un momento de dificultad en tu vida matrimonial, pero mis palabras aún serán predicadas por tu boca, pueblos de otras lenguas. Y hoy una vez más se cumple esta palabra, porque estoy predicando a pueblos de otras lenguas, pero no sabría yo que iría a predicar en portugués. Pero nuestro Dios sabía de todo esto. Me quedé contento. ¿Cuántos que reciben la voz de Dios se queda contento? ¿No es así? Es así. Pero el lunes había terminado el chorizo, porque el domingo yo tenía chorizo y arroz, pero el lunes solo tenía el arroz. Y a veces, hermanos, estoy hablando de esto porque a veces el Señor habla con nosotros y nosotros queremos inmediatamente que se cumpla, que el Señor lo haga inmediatamente, que el Señor lo que prometió acontezca inmediatamente. No es así. Hay un tiempo que Dios nos da para que nosotros aprendamos a conocer más los misterios de Dios, aprendamos más a tener experiencias con Él, para que Él empiece a hacer la obra en nuestra vida, para que Él empiece a hacer lo que tiene que hacer, para que nosotros no pongamos afuera lo que Él va a regalar a nosotros. Entonces hay tiempo para que usted pueda recibir del Señor. A veces está desesperado, queriendo que acontezca muy breve, pero no es así. Tenemos que tener la paciencia. Pero esto se pasó en diciembre de 1981, pero en 1982 mi esposa dio la luz, nació mi cuarto hijo. Hoy tiene 31 años. Él nació perfecto y saludable para la gloria de Dios. Algunos de los hermanos de acá conocen mi hijo Daniel, le va a venir acá, es evangelista de la iglesia. Aún hace poco casóse, a su esposa ha tenido gemelos, un niño y una niña, perfecta para la gloria de Dios. Y una vez más se cumple la palabra en nuestras vidas, que nosotros veremos los hijos y los hijos de los hijos. Estamos aguardando, porque el Señor puede hacer así. Ya tenemos nietos bien viejitos, ya con 15, 17, 14, quién sabe, vamos a ser abuelos dentro de poco tiempo. Bisabuelo, escuche, es mejor abuelo. Bisabuelo se olvida más. Hermanos, lo que pasó enseguida fue que yo fui promovido en la empresa donde yo trabajaba. Pasé a ganar el doble, me quedé un tiempo allá, fui a trabajar en otra empresa para ganar el doble de lo que ganaba. Empecé a tener un cierto conforto financiero, un cierto progreso financiero. El Señor había dicho que haría un gran milagro en mi vida, que haría de mí un hombre de negocios. Yo me quedé con aquello en mi mente, en mi corazón, ese día servindo a Dios. Entonces conseguí economizar alguna plata, y como Dios había hecho la promesa para que yo sería un gran hombre de negocio, yo resolví
dar una mano a Dios. Yo pegué mis economías y compré yo compré 2 carrinhos de hamburguesa. Poní uno en la calle cerca de donde trabajaba en la fábrica y otro cerca de mi casa, adelante de otra fábrica grande. Y el comienzo y el inicio hasta que se fue bien, pero yo seguía viviendo allá en el lugar que iniciaba mi vida en esta empresa. Había arreglado un poco la casa, pero seguía allá. Y lo que pasó fue el siguiente, que la mano que yo quiso dar para Dios no sirvió, se quebró la empresa, falló, no se fue para adelante. A veces, hermanos, Dios no lo necesita de nuestra mano para hacer lo que tiene que hacer. Necesita de nuestra presencia en su casa, de nuestro temor en nuestro corazón para servirlo, para sermos fieles a Él en todas las obligaciones del cristiano, en las ofrendas, en el diezmo, en su presencia en la casa del Señor. Y alta gente a veces dice así: pastor, yo he hecho prueba de Dios. ¿Alguien ya oyó a alguien hablar así? ¿Ha hecho yo prueba de Dios? ¿Alguien oído? ¿Alguien ha oído a alguien hablar así? Pero bien, tengo una información especial para que alguien haga prueba de Dios. Tiene que ser diezmista, porque en el libro de Malaquías, cuando se habla del diezmo, dice así: y el Señor reprenderá de nuestra vida el devorador, el migrador, el destruidor. Y Él, después que nosotros entregamos el diezmo a la casa del Señor, nosotros tendremos autoridad para hacer la prueba de Dios. Yo aprendí a ser diezmista en la casa del Señor y pasé por esta prueba de perder el negocio que yo había iniciado. Pero en 1985 pasamos, la promesa fue en 81, pasó hace 5 años. Y después de 5 años, en abril de 85, yo, dirigido por el Señor, empecé un pequeño negocio en Brasil, en la calle Florencio de Abreu, en el centro de San Pablo, en una sobreloja como esta, acima de la calle, en un predio, 2 salas pequeñas, 2 salas, 2 teléfonos, un alquilado y un de propiedad. Empezamos a trabajar con artefactos de goma, comprando y vendiendo. Y aquello sí fue la promesa de Dios en mi vida. Y Dios, por su gran milagre, su gran maravilla, su promesa verdadera cuando hace en la vida de un hombre y de una mujer que cree que es el Señor que está haciendo, empezó a prosperar aquel negocio. Y lo fantástico fue que después del año de 1985, cuando empecé el negocio, jamás tuve yo voluntad de comprar un zapato que yo no pudiera comprarlo, comprar una ropa que yo no pudiera comprarla, comprar un coche que yo no pudiese comprarlo, que no pudiera comprarlo. Todo lo que hizo con prudencia delante de Dios hacer el Señor desde el año de 1985 me ha regalado el privilegio de poder hacer. Pero antes de iniciar este negocio, el Señor, Él exigió algo que yo tenía, que me olvidé de hablar a ustedes. Y cuando vení la carrocita, ¿cómo se llama? De hamburguesa, el cochito de hamburguesa, uno lo cambié por un sacos velho como este, un arpito. Y
un día me fui a una iglesia, porque me gusta este instrumento, pero yo no sé tocar nada. Y fui allá y el pastor pasó la noche orando, porque él necesitaba del instrumento. Y llegué a mi casa, el Espíritu Santo comenzó a hablar para que yo fuera allá. Yo vivía en Dos Cómodos y regalase a la obra de Dios el instrumento. Yo hablaba con el Señor, mas ¿cómo, Señor, yo voy a regalar este instrumento? Si lo quiero, me gusta más de este instrumento. Llego a mi casa, hablo hoy para mi esposa y cojo a limpiar el instrumento. Pero el Señor lo pidió y por la mañana lo fui allá y lo entregué para la obra de Dios. Pero cuando volví, lo pregunté al Señor, Señor, ¿por qué exigiste que yo entregase el instrumento? Y el Señor me respondió que aquello era el primero de muchos que me daría condiciones de hacerlos. Y por la gran misericordia de Dios, hoy no sé más yo cuánto que nosotros regalamos a la obra de Dios, de instrumentos y otras cosas más, porque el Señor ha nos dado esta condición de hacerlo. Y hermanos, y empezamos el pequeño comercio y el Señor comenzó a prosperarnos. Pero en el año de 1991, cuando ya teníamos empezado una pequeña fábrica, ya no era más solo un pequeño comercio, ya teníamos algunas máquinas, algunos equipamientos en la empresa. Lo que pasó que mi esposa se quedó enferma. Se quedó enferma en 89. Fue un periodo de gran dificultad. En esta época yo ya era pastor de iglesia y tuvo que entregar la iglesia por tantos problemas. Se fue a tratar en una ciudad cerca, pues ella era de la ciudad de Marília como yo. Volvió, yo monté una casa en Marília, vivía en San Pablo, pero en el año de 1991 la enfermedad de ella se agravó mucho. En aquel periodo de la enfermedad de ella, el Señor ha ponido una serva de Dios a cuidar de ella, a cuidar de su vida espiritual. Yo seguía viviendo en San Pablo. En el año de 91, mi esposa murió, partiu de esta tierra, se fue al Señor con un gran milagre que ha hecho en tu vida para la salvación. Y yo me quedé solito con una niña de 15 años con problemas y un niño con 9 años. Y aquel día, cuando llegué a mi casa, estaba muy preocupado, con mi corazón así, angustiado. Me arrodillé delante de un espelho y dije al Señor, Señor, mira ahora mi vida. Yo creo que fui un ministro, que fui un pastor de tu obra. ¿Cómo voy a ser ahora? ¿Cómo voy a ser? Y en aquel momento el Señor ha me mostrado como si fuera una visión en el espejo, la imagen de una señora. Pero yo digo, sí, mira, es de ti esta visión. Y me fui a dormir a la noche, hizo una oración a Dios, que se fuera de él, que el Señor lo revelase a mí, pero lo hiciese en 3 días. Pedí al Señor que me perdonase la arrogancia de pedirle que lo hiciese la revelación en 3 días. Pero lo dije al Señor, no quiero abrir tu palabra, no quiero que el profeta venga, no quiero sacar de la caja de promesa, pero quiero que tú, Señor, hable conmigo. Y la noche que se daría el 3er día, yo tuve un sueño que estaba en la mesa en mi casa, yo estaba en la cabecera y la señora que yo miré en la visión estaba a mi lado izquierdo, mi hija al lado de ella, había un muchacho que yo no conocía aún a mi lado derecho y el niño chico al lado de ellos, y en la otra cabecera un varón de blanco. Yo comprendí que el Señor estaba
en aquel proceso, porque yo tenía 36 años en la época. Y entonces, el otro día, yo pegué el teléfono, hacía 3 días que había me enviudado, pero yo comprendí que yo no podría quedarme de aquella forma, porque hacía casi 3 años que ya estaba separado maritalmente de mi esposa por causa de la enfermedad. Y hablé al Señor, oré a Dios comprendiendo. Y llamé al teléfono a la señora de la imagen que está acá hoy. Levántese. Bonita. Bonita está. Llamé al teléfono la señora y la agradecí porque fue el instrumento que el Señor usó en el hospital para orar por mi esposa que estaba enferma, pobrecita. Estaba enferma y doente, y le agradecí por haber sido el instrumento, pero dijo, soy un hombre muy ocupado, muy compromisado y muy objetivo en mi vida. Estoy llamando también para saber si usted quiere orar para se casar conmigo, pero no la pedí en amor. A veces hay algunas señoritas que quieren casar y van a congresos, y van a grandes festas, y a veces están en el hospital, pastor. El viuvo. Es un chiste. No te pase ahí los velorios. Pero el Señor sabe de todas las cosas. Y después de 3 meses, hermanos, nosotros estábamos contrayendo matrimonio. En todo este proceso el Señor siguió bendiciendo mi trabajo, mi empresa. En el año de 91 nosotros nos casamos y pasamos a trabajar más para el Señor, para la obra y también la empresa. Y la empresa siguió prosperando, el Señor con su mano y nosotros siempre con nuestro corazón en la obra, haciendo la obra, teniendo cuidado de hacerla con celo. El Señor siguió bendiciendo a nosotros. Hoy, para la gloria de Dios, nosotros tenemos casi cerca de 200 obreros en la empresa, y es una próspera empresa en Brasil, donde hoy exportamos, hacemos alta venta de nuestro negocio más fuerte de Brasil, más grande se dice aquí, más grande de Brasil. Nuestro producto es reconocido a nivel nacional y hasta internacional. Hoy las grandes empresas del mundo están llegando para hacer negocio con nosotros también. Y esto todo, la bendición del Señor. Ahora, lo más fantástico que cuando empecé este negocio, yo tenía apenas la mitad del segundo grado de estudio aquí, ¿cómo es? ¿También? Solo la 8ª serie, o sea, había estudiado 7ª serie, solo 7 años había estudiado yo. Pero el Señor, cuando Él quiere bendecir a alguien, Él no lo hace por su capacidad propia, Él lo hace por su bondad y misericordia, por su esfuerzo como servo de Dios, por su esfuerzo como hombre de Dios, como mujer de Dios. Él lo hace por esto. Pero cuando el hombre es de corazón duro, que solo quiere para sí, que no quiere bendecir la obra, que no quiere bendecir las personas, el Señor también, Él deja al hombre seguir su propio camino. Pero cuando usted for pedir algo a Dios, lo consagre, se ponga en armonía con ello, para que usted pueda tener paz, para que usted pueda recibir el rocío en su vida, la paz del Señor, esta tranquilidad que sea como el rocío y la bendición que viene con él, para que el Señor ordene la vida sobre você, ordene la bendición sobre ustedes, y así el Señor va a hacerlo.
pero cuando me casé, hermana Miriam ha traído el hijo Rodrigo, que hoy es mi hijo también. Y nosotros tuvimos una hijita, pero nació, solo vivió poquísimos días, 3 apenas, y se fue con el Señor. ¿Por qué estoy contando todas estas cosas a ustedes? A veces, hermano, pasa algo en tu vida y usted quiere lanzar toda la basura. No me voy más a la iglesia, no me voy más a servir a Dios, mi vida es só una lucha, mi vida es só una dificultad, pero el Señor no nos prometió que nosotros no teníamos problema acá, pero Él prometió que pasaría los problemas con nosotros. Él prometió que nosotros saltaríamos adelante como vencedores con Él. Entonces nosotros tenemos que nos portarnos adecuadamente como siervos valientes, teniendo Jesús. Hoy estoy muy feliz que hablé con el hermano Faraón que está allá, pero usted es Faraón de Jesús. Hablé con él que yo vi al Señor trabajando en la vida de ellos y él está acá hoy. Y así, hermano, nosotros tenemos que nos entregar para Dios. Hartos jóvenes, hartos. Yo tengo un cuñado que un día mi esposa me contó. El nombre de ellos es Ronaldo Rodríguez de Souza. Es un hombre muy conocido en Brasil, porque él es el gerente general de la Casa Publicadora de las Asambleas de Dios en Brasil. Y él estudió en una gran universidad de Brasil, ha hecho pós-graduación en la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, una fundación muy conocida, de las mejores de Brasil y destacada por las mejores del mundo. Pero ella me contó que su hermano, cuando se formó en la universidad, en la pós-graduación, lo pegó los diplomas y los consagró a Dios. Él se puso en su profesión en la disposición del Señor. ¿Cuántos jóvenes estudian, tienen su diploma, tienen su certificado, pero no lo saben qué hacer con ellos? Y hartos jóvenes estudian, pero cuando se jubilan en la universidad, se gradúan en la universidad, no lo saben qué hacer y quedan-se con el diploma sin saber lo que hacerlo. Pero hoy el Señor está te dando una orientación. Si você lo consagrar a Dios, tu vida y tu certificado, certamente que el Señor que te conoce, me conoce y conoce a todas las personas que están en el mundo, y sabe de la necesidad de todas las personas que están ahí afuera, y sabe tu necesidad personal. Ellos tienen específicamente lo mejor para usted. Y cuando usted lo hiciera, ellos certamente tienen una dirección concreta, una dirección firme, una dirección sin equívocos, aonde usted va a se sagrar vencedor, aonde usted va a se sagrar vencedora, vitorioso, vitoriosa, porque el Señor estará poniendo sus manos para que usted siga por el mejor camino. Y esto es bendiciones, y esto es para la gloria del Señor. Yo, después de viejito, sentí la necesidad de tener un certificado de universidad. Él lo hizo el curso de marketing en ventas. Hoy tengo una universidad de marketing y ventas, solo para una cuestión personal, de complemento personal, porque para el trabajo yo no lo necesitaría, pero yo oré al Señor y dijo al Señor: Señor, para una cosa personal mía, voy a hacer un curso y tener el certificado de curso superior de 3º grado.
Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser el mejor para Dios, hacer siempre para la gloria de Dios. Y hoy nosotros tenemos nuestros hijos trabajando con nosotros en nuestra empresa. Llegue fuerte, hasta multinacionales están se aproximando.